Perdido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Buenas, buenas. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bien se ve, un éxito. Qué bien. No, pero es que este es un éxito gracias a que venía a la casa de mi madre, que tenía la gentileza de prestarme el wifi, porque no sé si saben que vivo en el medio del campo y no llega la civilización ahí todavía. Es increíble, estuve investigando, porque soy un tipo que se prepara seriamente para entrevistar gente. Y no, vi que arrancaste con el violín de muy chiquita, después pasás al saxo, después, bueno, tu carrera con la guitarra, pero lo que me vuelve loco es tu trabajo con el bajo, ¿no? Que es lo que más he escuchado. ¿Cómo llega el bajo después de todos esos instrumentos? Podríamos llegar a la conclusión de que soy una gran dejadora de cosas, de instrumentos. La pregunta sería, ¿cuánto vas a durar con el bajo? Yo me haría esa pregunta. Muy bueno. No, la verdad que fue una cuestión completamente intuitiva la del bajo. Interesante porque mencionaste que yo empecé con el violín y empecé con el violín con un estudio súper académico, ¿no? Y paralelamente yo tocaba la guitarra con mi viejo, que me enseñó a tocar la guitarra así como de una forma muy intuitiva, y siempre coexistieron el mundo de la intuición con la academia y eran como dos mundos que no se tocaban para mí. Cuando terminé la carrera, cuando terminé la secundaria, estudié composición orientada hacia la música contemporánea. Hacía como una cosa así súper mental, ¿viste? Y bueno, el bajo terminó apareciendo como un lugar donde dije, la academia me cansó, el estudio así muy fuerte me cansó, voy a volcar todo lo que sea ahí. Y apareció en un momento donde yo empezaba a trabajar con mi proyecto solista, tocaba la guitarra, y el bajo era como decir, bueno, le voy a sumar otro color más. Nunca creí que me iba a convertir en bajista, y sobre todo nunca creí que iba a convencer a la gente de que crean que soy bajista, porque yo realmente nunca me sentí bajista, me apalo. Pero parece que la gente se convenció de que sí, ahora dicen que soy bajista. Lo lograste. ¿Lo logré? Es como extraña la pregunta, pero te veo muy poco bajista cuando tocas muy armónico. Sí, no escucho, o sea, Richard Bona, ponele, y Víctor Guten son como dos de los bajistas que sé que tocan el bajo y me gustan, digo, pero no, esta entrevista puede ser un fracaso, puede ser el momento de que la corten y no vengo del mundo del bajo, nunca me interesaron los bajos, digo, como en términos de ¿viste? Excelente. Algo para tener, claramente voy a ser expulsada, puede ser, porque soy muy juzgada por no tocar el bajo como bajista. ¿Juzgada por quién? ¿Por las masas virtuales? No, siempre aparece algún bardero que dice, comprate una guitarra para tocar, pero realmente no funciona igual. O sea, no, lo haría con la guitarra, pero no funciona igual. Claro, y en definitiva soy un ser que hace música, digo, y la música sale de todas las experiencias que uno vive, y el bajo es simplemente el instrumento que ahora, vaya a saber cuánto dura. A lo mejor, muchachos, acá un tiempo me pongo a tocar el bandoneón y el bajo no existe más. La música no pasa por el instrumento. Pero vamos a hacer el foco en el bajo, de todos modos, porque es interesante. ¿No es una ventaja que no seas tan bajista tocando el bajo? Claro, es que me permite pensarme distinto, me permite pensarme desde un lugar donde no necesariamente sea una cuestión que tenga que ver con... Porque, de hecho, mirá qué loco, si vos tenés una banda y me invitás a tocar el bajo, no voy a saber qué tocar. O sea, voy a tocar las tónicas. Claro. Para mí el mundo de los bajistas es un mundo fascinante, porque yo soy de esas personas que creía que el bajista era el flaco piola que estaba atrás, al lado del baterista, que nunca sabía bien qué tocaba, que era más bien prescindible, digo, o sea, si tenés una banda. Yo era de esa persona, lo juro. Ese tipo. Te van a expulsar de verdad, ¿eh? No, pero pará. Pero luego comprendí que, no, pero mirá qué loco, porque pasé de pensar eso a entender que ahí estaba toda la magia, porque de hecho hoy en día es como la base de mis formaciones y la base de mi música, es eso. ¿Sabes que yo tuve un dúo con un chelista? Yo tocaba la guitarra y el chelista el chelo, como suele suceder con los chelistas, y ahí dije, hay algo en esta frecuencia que es interesante, y ahí empecé a observar el mundo del bajo distinto.
y nunca sentí la necesidad de, o sea, yo siempre hice música y lo que, o sea, el instrumento que agarre es como tiene que estar al servicio de lo que necesito decir, punto y aparte. No mucho más que eso. Y parece que hay gente que, es interesante, a ver, muchachos, les hago esta pregunta yo a ustedes, contéstenmela y después contesto yo lo que creo, pero hay como una especie de 10 mandamientos, o 5, ponele, de cosas que un bajista no debe hacer para que no se lo confundan con un guitarrista, porque de hecho mucha gente se confunde y piensa que toca, o sea, para la gente termina siendo más o menos lo mismo. Puede ser, ¿es verdadero o falso? Yo un poco coincido con lo que acabas de decir. Hay una estructura a la que obedece cada uno de los instrumentos o de los ejecutantes de esos instrumentos. Lo que sí puedo decir, lo que evidentemente hay una estructura de que la gente opina de unas pelotudeces. Con una... Hemos entrevistado guitarristas gringos de todas las ligas y todos nos comentan que algún boludo siempre dice algo. Sí, el boludo se da muy bien. Bolude, ¿no? Porque puede haber señoras también, pero... Igual yo lo vivo como algo positivo, porque en realidad es como que me están... Una vez me subieron a un video mío, aparte eso es muy gracioso, pero muy gracioso, porque yo ni siquiera sigo páginas de bajistas. Y me subieron a este Scott Van Leso, que parece que es un guaso que sube un montón de cosas de bajo, y me empezaron a escribir los bajistas, Dios mío, yo decía, pero debe ser un error. No me escribieron, debe ser un error, se va a haber confundido, porque yo no puedo estar en ese lugar, y parece que sí. Es que ustedes vieron que esto es... mientras más lo buscás, peor es. La cuestión de, por ejemplo, la cuestión de los rasguidos, ¿no? Es como un bajo, rasgarlo y hacer, eso no. La cuestión del exceso del slap, tampoco. Eso es de mal bajista. Rasgar es de mal bajista. Hacer acorde es de la... Y yo dije, y yo sin eso no puedo hacer música, todo. Así que manéjense, los que les molesta, manéjense. ¿Y cómo llegas a ese bajo en particular, ese modelo? ¿Por qué elegiste eso? No, yo tenía un bajo que era un palo de coda con cuerdas, y es muy interesante porque yo aprendí a tocar en un bajo que el mástil estaba todo desvencijado, tenía 4 cuerdas, y aprendí a tocar ahí. Y claro, yo obviamente no tenía técnica y desarrollé la técnica para tocar en ese instrumento, que era un palo de escoba con un par de cuerdas, dura, y aparte eso, tenía que pegarle, y me costó, bueno, después de ahí pasé un Cort que funcionaba, o sea, que digamos, como que no hacía falta pegarle para sacarle el sonido, y claro, cuando pasé al Lorita, es como tener una Ferrari, y dije, Dios mío, ahora se escucha todo lo que estaba tocando se escuchaba, y tuve que aprender a tocar distinto. Con cada bajo tuve que aprender a tocar distinto. Sin embargo, ese primer bajo, que además entré a Mercado Libre a ver quién me vendía, no tenía ni idea de bajo, a ver quién me vendía un bajo con un ampli, como para comprarme el combo completo. Y ese primer bajo fue el que me enamoró. Ese palo de escoba con alambres me enamoró porque realmente me dije, qué cosa. Descubrí algo muy interesante viniendo del mundo de la guitarra, que es algo que me bardean mucho decir, no tengo que decir de guitarra. Dije, claro, es que en el bajo no hace falta tocar tantas notas. No hace falta meter tanta, o sea, hace falta tener un criterio de la síntesis. En términos armónicos sobre todo, ¿no? Y me resultaba interesante la cuestión percusiva que uno puede llegar a generar, sobre todo cuando tiene un buen instrumento donde se escuchan todas estas cuestiones percusivas que uno puede hacer. Y Lorita, bueno, yo era gran seguidora, sigo siendo, y ahora somos amigos además, pero era una gran fan de Andrés Rondistrovsky. Y claro, yo dije, no, ese es mi sueño, tener un instrumento como el de él es mi sueño. Y cuando lo conocí y toqué su bajo, me di cuenta de que era muy claro para mi estilo, pongámosle, salvaje. Era una mantequita ese bajo, ¿viste? Tienen trastes de mandolina, era como un bajo.
Y entonces, lo empecé a agitar a Xavi Lorita, el luthier de mi bajo, que es de verdad, para mí, es palabras mayores. Tremendo luthier, vive en Barcelona. Y yo viajaba todos los años a tocar y lo empecé a agitar, a decirle, Xavi, haceme un bajo, Xavi, haceme un bajo. Bueno, vale, no, Xavi, no me cobré. Xavi, haceme una onda, soy en euros. del tercer mundo, Xavi, en dólares no. Bueno, se compadeció finalmente y nada, me terminó haciendo dejándome acceder a un bajo de él, porque realmente para nuestros magros ingresos en pesitos, es una locura tener un bajo de eso, era una locura. Y Xavi se recontra aportó y me hizo un bajo a medida. O sea, escuchó mi toque y me dijo, vos necesitás un bajo así, asá, elegimos las maderas, una locura, el bajo que tengo, una locura. No lo tengo acá, por si me lo van a pedir, no lo tengo acá en casa. Ya hablaste de tus estudios de armonía y de cómo el bajo afecta tu manera de pensar armónicamente. Y me interesa ahondar en eso. Es muy compleja armónicamente tu manera de tocar el bajo, mucho más que la gran mayoría de los bajistas. ¿Es distinto a cuando lo pensás en otro instrumento? Entonces, ¿cómo te afecta el instrumento? Completamente. Yo, de hecho, soy guitarrista, o sea, vengo de la guitarra con claridad, se escucha, y he abordado otros instrumentos, pero la forma en la que pienso la armonía cuando agarro el instrumento, el bajo, es completamente distinta. Tiene no lo sé, o sea, no sabría explicártelo. Y además no sabría explicarte por qué uso la armonía que uso. Es una cuestión 100% intuitiva. Y me da gracia porque muchas veces me preguntan si doy clase. Yo soy el ser más, igual esto, córtenlo por favor, esta parte córtenlo. Pero soy censurada. Soy una persona muy partidaria del conocimiento, del vincularse intuitivamente con los instrumentos. Claro. Y soy mucho más partidaria que el profe es un acompañante terapéutico que alguien que te va a enseñar. No te va a enseñar nada el profe, básicamente. Si no estudias, yo di clases muchos años, muchachos, muchos años. Andar a tu casa y no me hagas perder el tiempo, era lo que terminaba diciéndole el 80% de los pibes que venían creyendo que yo les iba a enseñar a tocar. No te voy a enseñar nada, curado, sentás en tu casa y después vení y yo te ayudo a... Háblame de tus búsquedas espirituales, háblame de si haces actividad, nos tomemos un vino, compartamos la música, pero ahí está así es como la música suena. Si no, eso, escalas, pone un tutorial sobre escalas, tenés 180.000 tutoriales sobre escalas. Todos los profes me están odiando en este momento, pero los profes tenemos que ser acompañantes del proceso creativo. O sea, el proceso creativo no es aprender la técnica del instrumento. El proceso creativo es aprender en qué consiste ser músico, en qué consiste hacer música, en qué consiste la realidad capítulo número 2, pero no menos importante, una vez que uno aprendió a tocar, y uno dice, ya sé todas las escalas, toco rapidísimo, hago una armonía hermosa, voy a salir y ahora todos me van a dar trabajo. Hola, amiguitos, bienvenidos a la realidad. No, amiguitos, nadie les va a dar trabajo si no saben gestionarse su carrera. Y ese es un arte que no tiene un carajo que ver con aprender a tocar el bajo. Así que todas las horas que invertiste para eso no sirven para vivir de la música. Claro. Vivir de la música es otro arte, que eso podemos hacer otro capítulo si quieren, nos encontramos en el mundo en el océano de sufrimiento que es intentar vivir de la música, ¿no? Y hablando de eso, tu caso... Te escuché en un par de entrevistas que vos decías que, bueno, de hecho se ve, ¿no? Que vivías viajando por el universo con tus 2 discos y tocando. Y estos videos que conocemos como más virales, tuyos haciendo canciones de otros, no vienen de ese proyecto tuyo, es como una cosa que hiciste por la pandemia. Vienen después de que mandé a cagar todo. Vienen después de que dije, esto no es para mí, esto es una mierda. Me voy a dedicar a hacer la música que siempre... Porque claro, yo tenía todo un criterio de decir, bueno, pensaba en la música distinto, digo, ¿no? Pensaba bueno, hacía mis canciones, que las amo y realmente las sigo amando, pero estaba muy enfrascada en decir, bueno, voy a hacer esta clase de música, y después dije, se van todos a cagar. Primero que estuve 8 meses sin agarrar el bajo, y segundo que cuando agarré el bajo toqué lo que se me salió de la gana, y empezaron a funcionar mis videos, y dije, la puta madre, sí es ¿ves? Y donde el algoritmo funciona, y yo empiezo a decir, voy a hacer esto para que la pegue, no funciona. ¿Qué?
o sea, es simplemente sentarse y tocar lo que uno está sintiendo. Sí, efectivamente, me hice famosa por tocar en mi casa y ahora me llaman para que vaya a tocar, ¿no? Y yo digo, qué gracioso, porque ¿qué esperarán tocar? Porque solo me escucharon un minuto, pero me llaman para tocar. Y bueno, dale, voy, vamos a ver qué pasa, yo voy. No, sé tocar canciones de más de un minuto. Cuando empezaste a tocar el bajo de esta forma, ¿cambió tu manera de cantar? ¿El acompañamiento en otro lugar cambia la manera del lugar en el que cantás? 100%. Tengo voz de hombre ahora, porque el bajo es un instrumento de los hombres. No, se me grabó la voz, yo creo que es algo de las hormonas. Empecé a cantar mucho más grave. Y de verdad, agarro la guitarra y canto más agudo, agarro el bajo y canto más grave. Es un fenómeno, evidentemente tiene que ver con que me mimetizo con la frecuencia grave del bajo, pero me quedó así la voz ya. Me gusta igual, hablo lindo. Covers de Elvis tienen que hacer. Pará, porque ahí dijiste algo hace un rato que es interesante, que es cómo se configura. O sea, hay algo de la mimetización que sucede entre el instrumentista y su... Escucharon a los vientistas. Y tiene una voz que tiene un hiatus y como un aire... Oye, es muy frecuente, pero de verdad muy frecuente. Y de verdad creo que hay algún fenómeno que es muy interesante ver cómo las estructuras psicológicas que hay detrás del instrumento que elegimos. Sí. Y el bajo tiene características súper de base, fíjate las personalidades de los bajistas, de un bajista tipo, ¿no? Sí. ¿Qué? Una persona sobria, una persona con voz grave, que no habla al pedo, que no hace las cosas que hacen falta. Bueno, hay excepciones, pero hay una organización, ¿verdad? Hay hasta cosas físicas que vos no entrás justo, pero yo conozco mucho bajista gordo, grandote, como con textura física, así. Es cierto, los bajistas suelen ser grandotes. Para mí el bajo, yo mido 1,60 y el bajo mide más o menos lo mismo que mido yo. Encantado, que me bajo del escenario y me dice, qué pequeña que sos. Y yo digo, no soy pequeño, tengo la altura que tengo. No, pero parecés más grande. Ah, bueno. Hay un desfasaje entre lo que suena y la realidad. Sí, yo también te hacía más alta, ¿eh? Es la internet. La internet estira a la gente. Hablando de lo que decía Cube de cantar, hay como una cosa de flamenco, ¿no? En lo que cantás. ¿Tiene que ver con tu estadía en España? No, tiene que ver. Yo toqué la guitarra flamenca, soy una guitarrista flamenca frustrada. Porque eso es como ser un deportista de alto rendimiento. Claro. El flamenco es tremendo, pero pasé por ahí como buena manija, pasé muchas horas estudiando y una gran admiradora del flamenco como lenguaje, ¿no? Como lenguaje de la interacción que hay entre el baile, el cante, la guitarra, la percusión, la serie de códigos que uno al principio entra y no entiende nada. Realmente soy una gran admiradora. Mi abuela igual ella viene de familia gallega, que no viene del flamenco puntualmente, pero sí me crié mucho con música española y con cuestiones que tienen que ver con el uso de la voz. Si la escuchabas cantar a mi abuela, es como, tienen cuestiones en el uso de la voz que yo he heredado claramente, y que me quedaron ahí, ya no me las puedo sacar. ¿Qué va a ser? Es increíble. Entonces, folclore y esta beta medio jazzística de abordar el folclore, ¿es una cosa posterior o eso siempre estuvo? El folclore es mi padre, cuando ahora viene el momento de la catarsis y la terapia. Cuando yo era pequeña, mis padres se separaron, cuando yo tenía 5, 6. Entonces, mi madre se fue a vivir a la ciudad y mi padre al campo. Y entonces mi padre, al campo, o sea, sin luz, un nivel de campo potente, no era country. Y claro, entonces ahí curtí no solamente el folclore, sino curtí la vida en la naturaleza y se convirtió en algo que es parte constitutiva mía. Hoy no puedo vivir en la ciudad si no tengo un pie en el campo. Y todo lo que tiene que ver con curtir el folclore desde el lugar de donde viene, es algo que estuvo siempre en un camino paralelo conmigo. Tengo como la historia de dos caminos paralelos que en algún punto, sobre todo en la música, trato de que convivan. Mucho tiempo pasé, por ejemplo, cuando era adolescente, uno se quiere separar de los padres y dije, ay, folclore,
con esta música no voy a ir a ningún lado, voy a ir a hacer música cool, voy a hacer música contemporánea, ponele, que sea una música cool. Y no, fui a Alemania y los alemanes me dijeron, vos querés hacer música cool, vení para acá. Pasé por el fondo, me pegaron un par de patadas y me devolvieron de vuelta al lugar donde nunca tendría que haber ido. Así que no, el folclore, para no irme por las ramas, perdón, el folclore es algo que sí es parte constitutiva mía al día de hoy todavía. Voy a hacer un paréntesis intrascendente para hablar de mí un milisegundo. Por favor, no me gusta hablar solo de mí, así que me encanta. Compartamos. Sí, lo pueden adelantar en sus casas, pero yo tengo 45 años y en el proceso mis papás se fueron a España, ¿no? O sea que crecí en Barcelona hasta los 5 años. Y me volvían loco mi viejo escuchando a Serrat. Era una cosa que era lo único que se escuchaba, era bastante común entre los sudacas ahí del barrio, los exiliados. Y bueno, Mediterráneo, no sé, me quedó de chico. Escucho eso, si la versión es medianamente digna me pongo a llorar. Y bueno, y me pasó con tu versión que es directamente sobrenatural. De hecho, me acabo de emocionar en este momento. ¿Qué me podés contar de cómo armaste esa versión? ¿Sacaste la armonía? ¿La recordabas? ¿Cómo se armó todo eso? Y además de verdad, es de los videos más virales que tengo. Y que es increíble, viejo, es una cosa de loco. No más que recordar, y mirá qué loco, porque hacía 8 meses que no sacaba el bajo de la funda, y me pide un amigo que grabe con él una música, no esa. Entonces saqué el bajo y me puse imagínate, o sea, con la cabeza reseteada, con toda una crisis existencial en relación a qué música quería hacer. Volví a la música de mi infancia, la música que mamé principalmente con mi abuela, mi madre, viste, que aman a Serrat. Y me puse a tocar eso, como me podría haber puesto a tocar, no sé, el cumpleaños feliz o algo que está muy, muy, muy adentro del oído. Y nada, o sea, como grabé eso y claro, no es... realmente yo me pongo a pensar qué tiene, porque muchas veces, y después le hicimos con Vitale que dije, no me va a salir de vuelta, y salió otra versión hermosa también. Claro, es que me doy cuenta de que cuando toco y cuando canto, sobre todo en la alquimia que sucede en esas dos cosas, sucede algo donde me está atravesando, no sé, toda mi historia, y con ese tema particularmente, es como que toca una fibra donde a muchos nos atraviesa, nos toca una fibra muy sensible. Yo creo que ese es el fenómeno que hace que ese tema... Pero lo gracioso, Scott Bass subió ese tema concretamente que me estás diciendo. Mirá. La gente ni siquiera sabe quién es Serrat. O sea, la mayoría de gringos que saben ni siquiera saben eso. Y el video tiene algo que es un fenómeno, que digo, es el fenómeno de la fibra que me está tocando. Realmente no tiene nada más. No le pego a todas las notas, digo, o sea, como si te pones a verlo en fin, no es para tanto. De hecho, cada tanto aparece algún Julio diciendo, che, no es para tanto. Porque aparece todo el mundo diciendo, oh, increíble, amazing. Aparece alguno diciendo, paren, si tampoco toca tan bien, canta medio como el culo. Y me encanta, o sea, realmente los rebanco a los haters, porque me hacen sentir que no está todo perdido. Es muy feo que te estén diciendo, qué lindo, párenme, que me gusta. No sé bien, amigo. Yo creo que es ese fenómeno, pero que te das cuenta que es algo inasequible, o sea, va mucho más allá de lo que está sonando, es lo que se está moviendo a nivel, no me quiero poner existencial y espiritual, pero realmente tiene que ver con algo de eso, la música que nos mueve. Teniendo en cuenta toda la parte de abordaje intelectual de la música que tenés, ¿empezás a entender cómo llegar a ese lugar? ¿Te das cuenta? Decís, ¿empezaste a aprender a soltar toda esa parte y ir a ese lugar lindo? Ay, me estás tocando justo un lugar súper interesante, porque efectivamente, y sobre todo para quienes hemos abordado el estudio de un instrumento, de cualquiera, digo, ¿no? Con mucha manija y con mucha obsesión, cuando llega el momento de soltar toda la racionalidad y entregarse a la magia y al misterio que sucede atrás de la música, yo todavía no entiendo qué es lo que pasa cuando hago música. Realmente no lo entiendo. Y mientras más lo quiero entender, peor es. Pero lo que sí sé es que a veces estoy tocando y aparece el duende de la magia. Y cuando aparece,
aparece cuando estoy distraída o cuando mi mente racional está distraída. Y cuando aparece en mi mente diciendo, ahí está, lo atrapemos. Lo atrapemos. Y entonces como que lo quiere poseer. El duende del misterio de la música es un duende que no podemos quererlo agarrar. Es alguien que nunca se equivoca, ¿entendés? Alguien que sabe perfectamente dónde van las inflexiones de la voz, las notas, que sabe que sabe construir a partir del error. Y cuando te pones a decir, uy, qué bueno esto, lo voy a agarrar y lo voy a sistematizar, la cagás, se va, y quedás tocando y siendo un pelotudo que mete un montón de notas por minuto, pero que en definitiva no está diciendo nada, digo, ¿no? Y yo he caído en eso muchas veces. Y es un misterio que realmente, mira, para mí es más valioso mis prácticas de meditación que sentarme a estudiar. Hoy en día digo, ¿no? O sea, después de haber estudiado un montón y después de que hay muchos momentos donde necesito sentir que tengo los dedos ágiles, pero en definitiva, ¿sabes qué? A nadie, o sea, si le pifié la nota, a nadie le calienta. Y uno como músico dice, ¡oh, Dios mío, pifié, el fin del mundo! Y a nadie le importa. O sea, realmente a nadie le interesa. Lo que está escuchando la gente, y sobre todo con la música en vivo, lo que está escuchando la gente, lo que llega, no tiene que ver con si afinaste, no tiene que ver con si... O sea, igual digamos, hay un par de nociones básicas que tenemos que más o menos manejar para no hacer cualquier chanchada. Pero realmente nada de lo que creemos que es importante. Y nada de lo que creemos que es la música. O sea, es una cosa que para mí lo que está más cerca del concepto de divinidad es la música. Porque de hecho, yo la hago y dejo que me atraviese. Mientras más la quiero racionalizar, peor es. Así que no me quiero poner espiritual, pero soy partidaria de practicar otras cosas que después se ven reflejadas en la música. Qué conceptos, viejo, estamos recibiendo hoy, una locura esto. ¿Cómo continúa esto? Que decís que tu proyecto cambió, nada, no se sabe. O sea, ahora voy a salir a tocar. O sea, volvemos a la catarsis. Voy a volver a salir a tocar. Estoy cagada de miedo, porque no sé qué carajo, no sé qué tocar. Porque hay otra cosa que tiene que ver con que para mí hacer música es contar un relato. Cuando pienso en un concierto, ¿no? Pienso en contar una historia. Y además, ¿qué historia puedo contar que no sea la mía, digo? Porque no hay historia más verdadera que la historia de lo que me está atravesando. Y ahí es donde la música puede sonar. Y aceptar también que cada versión en vivo es cada versión en vivo, no tiene nada que ver con la mejor versión que me haya salido. También aceptar eso y salir de la manija de querer hacer el arreglo, de querer deslumbrar. Hay algo en eso que tenemos todos los seres humanos, pero quienes hemos abrazado la música como profesión o el arte como profesión, hay algo de decir, ámenme, ¿viste? Quiéranme, mírenme, escúchenme, claramente. Sí. Entonces, está bueno, digo, es algo que es inherente a cualquier ser humano, pero digamos, es muy importante aprender a equilibrar la cuestión del respeto hacia uno mismo, digamos, cultivar el respeto hacia uno mismo, hacia lo que está sonando y aceptarlo como es, no empezar a juzgarlo. Yo durante mucho tiempo he sido alguien que tocaba y se daba con un caño. O sea, que no había música que saliera que estuviera bien, ¿viste? Nada me venía bien. Y me convertí en mi propia... se convirtió en una tortura para mí hacer música así, durante mucho tiempo. Entonces realmente salí de ahí y me convertí en un ser que, como una niña, ¿entendés? Volví a hacer la música que tengo ganas, toco un minuto y me escriben un montón de cosas lindas. Digo, ¿por qué voy a salir de acá y voy a volver a la losa de ir a un concierto, de no saber si viene la gente, de no saber si lo que voy a hacer les va a gustar? Estoy haciendo una gran catarsis. De hecho, pienso sentarme en el concierto y decir exactamente esto, porque no tengo otra cosa para decir. Y entonces, ¿qué va a pasar? No lo sé. O sea, voy a tratar de seguir respetándome, porque he descubierto que al algoritmo le gusta que me respete. Todo en función del algoritmo. No, he descubierto que es un gran negocio. Para mí misma, antes que nada, cuidarme, digo, y aceptar lo que me salen. No me salen todas, no las clavo todas al ángulo siempre. Soy una persona llena de errores, y sobre todo digo que eso se ve reflejado en cuando hago música. Pero bueno,
no sabría qué decirles. Voy a salir a tocar, ahora voy a salir a tocar con un trío de bandoneón, bajo y perco. Vamos a hacer una fecha en Capital, el 29 de julio. Estáis invitadísimos, me encantaría que vengan. Somos marplatenses, pero podemos desplazarnos. Pero está claro, yo me manejo 800 kilómetros para ir a tocar el porteño, no sea tan... No sea culiado. Culiado, Benito, vení, hacete 60 kilómetros. Eso viene por mí. Eso viene por mí. No, yo soy de Gran Buenos Aires. ¿Qué Buenos Aires? Todo lo mismo, todo pronuncia la S. Digo, el percusionista con el que toco es de Benito Juárez, que queda como a 5 horas de Capital. Y claro, viene el Córdoba y le dice, vos porteño. Y dice, no, pero yo claro, todas las veces y hablo con... Cobran todo, claro. Cobran todo. Sí, nos pasa. Están cerquita. Sí. Va a valer la pena. La nota es excelente. Espero que el show esté a la altura, ¿no? de esta charla. Pero escucha, pero es que en definitiva, la música que suena es como, no es más que uno no puede no sonar como es. O sea, realmente estoy convencida de eso. O sea, uno suena lo que es. Y no solamente cuando hace música, cuando habla, cuando hace un trámite en el banco, todo lo que hace, todo lo que uno es, suena. Entonces por ahí un poco... uno no puede dejar de ser lo que es. Hay gente que cuando la escuchás tocar parece que hace muchos trámites en el banco, ¿no? Vos debés hacer muchos trámites. No, pero digo, es más interesante, porque a veces nos obsesionamos con decir, hoy voy a estudiar, o quiero que mi música suene mejor, quiero estudiar más, y a veces es más útil dejar el instrumento de lado, e irse a cultivar la tierra, e irse a sanar los vínculos con los padres, e irse a tener otra clase de cuestiones que después van a reflejarse en la música, que sentarse a estudiar a escala como un salame, digo, no, está buenísimo, niño, estudien, hay que estudiar. Un montón. Pero después de que estudien, no se convierta en una persona que... Me lo digo a mí, antes que nada me lo estoy diciendo a mí. Equilibremos la cabeza y el corazón, básicamente. Me hacías acordar, perdón, hace un tiempo le hicimos una nota a Bill Frisell y él contaba que en los shows toca con el mismo trío hace un montón de tiempo y se conoce mucho, y iban y tocaban. Y dicen, y entre tema y tema se ven unos grises, porque no es que decimos vamos a tocar tal tema. Se empieza a tocar y en un momento aparece una canción y se toca esa canción. Lo hace con una gran maestría, ¿no? Pero me hacía acordar con esa impronta de decir, y no vamos a controlar nada, dejemos que salga y seamos pacientes también. Es que realmente, mira, hay algo que, bueno, todos hemos leído Free Play, calculo, o no sé si lo habrán leído, digo, pero es un libro que habla, para los que no lo hayan leído, perdón por la soberbia, digo, pero es un libro que habla sobre la improvisación. Hay algo que tiene que ver con el concepto del error, con el concepto de equivocarse, que básicamente, bueno, yo estuve muy obsesionada con eso durante mucho tiempo porque era alguien que quería eliminar el error de mi vida. Claro, alerta de spoiler, es el camino hacia el sufrimiento y hacia que tu música sea una cagada. O sea, si querés eliminar el error, pero es mucho más interesante, porque en realidad es como aprender a abrazar la sombra de uno, aprender a abrazar cuando las cosas no salen, y aprender a decir, bueno, no salieron las cosas, o sea, para la vida, ¿no? No salieron las cosas como quería, a ver qué puedo hacer con esto, con la situación y las herramientas, y aprender a aceptar las cosas, aprender a aceptar la realidad tal cual es, no como te gustaría que sea. Eso es un concepto que lo podemos aplicar si manejamos un taxi, tenemos una verdulería, somos arquitectos o hacemos música. O sea, es eso, ¿viste? Entonces, ¿qué voy a tocar? Tocaré música hermosa, seguramente, porque me siento un ser bello, digo, y me siento un ser bello a pesar de tener un montón de cosas de las que no estoy orgullosa, precisamente, ¿no? Entonces, eso, como simplemente entregarse a... Y también me he dado con dos delirantes y con músicos. Podría estar hablando de ustedes, pero estaba hablando de músicos ahora. que claramente están en la misma sintonía, digo, porque esta modalidad es una modalidad que es un camino dentro de la música, y entiendo que hay otros caminos que son igual de respetables.
en donde sí uno trata de ser un poco más prolijo y un poco más de no pifiarla tanto. No estaría siendo mi caso, pero esos caminos también son hermosos y yo los he transitado a fondo. Me han hecho muy infeliz, pero los he transitado y son igual de valederos. Y no hay música más linda que la que uno llegó después de transitar sus verdades, digo, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, eso es lo que termina sonando. Impresionante. Creo que es un gran cierre para esta entrevista. Creo lo mismo. Bueno. No toco más la guitarra, vendo todas las guitarras y me pago 2 sesiones de psicólogo y arranco. Sí, el psicólogo es mejor inversión que un profe. No. Esperen, quiero hacer un paréntesis. O sea, yo he tenido profes, ahora hablando en serio, he tenido profes que han estado a punto de destruir mi carrera. Y he tenido profes que me han iluminado. Y realmente la cuestión del acompañamiento de alguien que atraviese por el camino de la música y que te acompañe a optimizar tus propios recursos y que los respete, porque hay mucho profe, y bueno, acá voy a entrar, quizá estoy haciendo una de más, córtenlo antes, pero digo, hay mucho profe frustrado que agarra y transmite la frustración a los pibes, ¿entendés? O sea, yo me he dado con mucho de eso. Entonces, el profe es alguien que nos puede marcar un montón, y por eso soy tan partidaria de confiar en la maestría que cada uno tiene, y confiar en cuando un profe está sacando lo mejor de uno y cuando un profe un profe barra cualquier clase de vínculo, ¿eh? Claro. Y cuando alguien está potenciando no, cuando alguien nos está tratando de llevar para un lugar donde quiso ir él y no le salió, ¿viste? Entonces eso es como una cuestión muy, muy delicada. Lo hablamos en otro capítulo, lo hablamos tomándonos un vino, si quieren. Pero bueno, eso. Hay que estudiar. Te digo que con Escabio hubiera sido, directamente cerrábamos todo, porque ya así es excelente, a las 4 de la tarde, con un Y eso Nobby. te dije a las 4 de la tarde para estar sobrio. Bueno, a la próxima con Escabio. Te agradecemos infinitamente. Grandes consejos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y quedamos en contacto y en algún momento la música nos cruza de carne y hueso. Muchas gracias. Adiós, gracias. Gracias.